Entonces, estamos aquí en Tito 2, pero quiero, antes de aterrizar ahí, ponernos a pensar un poco. Porque el primer versículo nos está diciendo, vean esto. Y vean lo que enseña la gracia de Dios. Pero ahora piensa en eso. Yo encuentro en la Biblia 3 momentos en la vida de Jesús en que la eternidad invade tiempo y espacio. Para los que no son filosóficos, tiempo y espacio es un término corto para decir el universo físico. Lo visible y lo invisible, pero el universo físico, lo creado. Y la eternidad invade eso en la transfiguración, Jesús en el monte, y ven su gloria. Juan dice en su prólogo en San Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan escribe eso en los primeros versículos de la primera epístola de Juan, y dice, y lo que vimos con nuestros ojos y nuestros oídos oyeron y palparon nuestras manos, esto es lo que les queremos compartir, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre. Y eso suena muy bonito, es muy precioso. Y nuestra comunión es con el Padre. Pero acuérdate, la comunión que tuvo Isaías con el Padre. Eso fue su comunión. Ay de mí, soy muerto. No estoy listo. Este no es el momento para que yo vea a Dios. Entonces, una es la transfiguración, y cuando la eternidad invade tiempo y espacio y envuelve a Jesús, Él es transfigurado y ven su gloria. Y Jesús después en Juan 17 está pidiendo que ellos vean la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Eso es una. La segunda es en Getsemaní. La eternidad está invadiendo y Jesús está resolviendo: si voy a beber esta copa, hágase tu voluntad. Y el postrer Adán está resolviendo lo que quedó pendiente desde hace milenios, cuando Adán dijo: no, mi voluntad. Y desde entonces Dios mueve su trono a la entrada de Edén, y los querubines, que los ves en Ezequiel 1, que cargan el trono de Dios, mueven el trono de Dios a la entrada de Edén. Ves que hay un querubín guardando el acceso al árbol de vida. Y el padre del hijo pródigo, Adán, está aquí en la entrada de Edén. Mi hijo ha muerto. Lo perdí. Y pasan miles de años. Y por fin el Padre a su mano se ve el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, Lucas 19:10, trayéndonos de la mano. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Tenemos que hacer fiesta. Entonces, cuando empiezas a ver todo eso y lo que tuvo Isaías, entonces Jesús en Getsemaní, resolviendo esto, sí, tomo esta copa de tu mano, Padre, y me la bebo. Y suda gotas grandes de sangre. La eternidad está invadiendo tiempo y espacio, y toca y exprime sangre de Jesús en Getsemaní. Ya empezó a derramar su sangre aquí y dejando huellas hasta el Calvario. Y el tercer momento es cuando ya crucificado y después de 6 horas de agonía, resolviendo y trayendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nos está trayendo de la mano. Y cuando yo sea levantado, atraeré a todos los hombres a mí. Y en la cruz lo levantan y nos encontramos de repente aquí, arriba. Y sacando su lengua y meneando su cabeza, los sacerdotes de aquí abajo. Y estamos, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién me puso aquí? Y Jesús dice: consumado es. Y la eternidad ya echa mano de tiempo y espacio y dice: vengan, ya los compré. Y se pone a temblar la tierra, parten rocas, salen
recién sepultados de sus tumbas fuera de Jerusalén. El cielo ya no está oscuro. Estuvo oscuro 3 horas, pero ¡puf! Y el velo en el templo es rasgado arriba abajo, mero en el momento que un sacerdote tiene que estar así, shambhala, shambhala, quién sabe qué dice en hebreo, y así, shalom, prendiendo y quemando el incienso. ¡Sas! Y la gloria ya es nuestra, ya no está oculta. El camino está abierto. ¡Pras! Pero cada vez que hace eso, algo terrible, algo asombroso, algo que inspira terror, sucede. Pero aquí estamos. Nos trajo de la mano y nos sentó aquí. Y recuerda, pastor, lo que le costó. Para que tú estés aquí diciendo, bueno, sí, estamos plantando una iglesia en San Ildefonso Romeral. Es un pueblo de 500 personas y la iglesia es de 5 y con la ayuda de Dios creo que estoy equivocado. A lo mejor no sería la primera vez que te has equivocado. No sería la primera vez que no obstante Dios te ayudó. Ok. Tito 2, versículo 11. En Tehuacán estuvimos 24 años. Hace 9 años, uno de mis 2 líderes ancianos me hizo el beso de Judas. Dios me había dicho, ponlo como líder, será fiel, será hasta excelente. Ponlo de líder y te va a traicionar como Judas y quiero que tú actúes con él como yo. Y digo, no podemos jugar que yo era Jack Sparrow o sea, si vamos a jugar algo muy extremo, o sea, yo así, y yo mirándolo, es mi bro, es mi amigo y lo voy a tratar así. Y al final fue un beso, y ¡zas! Y dije, ok Dios, me reveló Dios más quién es Él, porque Jesús sabía. Oró toda la noche y escogió, llamó a los 12 que estuvieran con él y sabía desde el principio que Judas lo iba a entregar. Pero en el huerto, cuando vienen a arrestarlo, Jesús, con un beso. Sabía quiénes venían, sabía por qué venían, sabía que Pedro lo iba a negar. Les dice, todos ustedes me van a abandonar, pero había un dato que el Padre no lo mostró ante Jesús, que es, y Judas te va a entregar con un beso. Nada más Judas tenía que decir, ese. Él. Le tomo de la mano, le tomo de la manga, le escupo. O sea, hay 20 formas que Judas lo puede identificar a Jesús para estos que vienen a arrestar. ¿Por qué no por un beso? Entonces lo que tenemos que hacer, tú como pastor, para que llegues cerca al corazón de Jesús, vas a tener que sentarte como Judas a su lado en la mesa. Y Jesús se recuesta en tu seno, como Juan hizo en el seno de Judas, y hacer reclinado, tú vas a tener que mojar el pan en el guiso y hacer esto. Y están así sus ojos de cerca. Y le das y lo comes. Y comparten un beso. Y Jesús recibe ese beso de regreso horas después de Getsemaní, pero tienes que meterte en la cabeza de Judas Iscariote. ¿Cómo podría un hombre hacer eso? Y lo tienes que saber porque Pedro no creía ser capaz. Y lo hizo. Entonces yo necesito saber cómo podría ser yo capaz. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote llega a mi congregación. Pedro llega a mi congregación. Felipe y Natanael y Juan y Andrés también llegan y se sientan acá porque Pedro está allá, están... ¡ja! Cobarde. O sea, llegan a mi congregación estos hombres. Llega María a mi congregación. ¿Dónde está Juan para cuidarla?
O sea, eso está sucediendo y está sucediendo en tu congregación. Y tú tienes que estar adentro de eso. Cuando nomás checa eso, leí este comentario, me prendió. Alguien nomás puso en Twitter y digo, yo quiero estar tan dentro del texto que cuando esto sucede, yo estoy aquí como un perro de granja. Así yo crecí en granja. O sea, el perro, antes que tú vas a darle el clavo con un martillo, el perro tiene que oler el clavo y luego te da permiso. ¿Ya? ¡Pum! Yo quiero estar así. ¿Qué pasa? Yo quiero estar junto a Isaías cuando le toca con la boca, con la brasa a la boca y oír, y decir, ¿me lo haces? ¿Me envías a mí? Y no decir, no, otro que lo haga. Jesús no dijo otro que lo haga. Otra copa que beba yo no está. Y necesitamos estar tan dentro de eso. Y dice eso. ¿Qué dijo en Lucas 23 Jesús al otro ladrón? Empezaron los dos ladrones a burlarse de él y a insultarlo. Y poco a poco, a como iba caminando el día, da media vuelta. Yo quiero estar en la cabeza de este ladrón, aunque me duelan los clavos. Yo necesito poder decir y empujar contra el dolor y decir, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Pero yo quiero saber qué ha pasado durante el día en su cabeza. Porque yo necesito caminar esto todos los días, llegar a esto otra vez y decir, ya no soy tu enemigo. Y te pido que te acuerdes de mí. ¿Y qué dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás ¿dónde? ¿Conmigo en dónde? En el paraíso. Cuando Jesús dice, consumado es, lo que sigue es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nada más puso eso en Twitter, Lucas 23, 46. Las manos del Padre son el paraíso. Es demasiado fuerte. Y yo necesito caminar entre cada letra y palabra y renglón de mi Biblia, de manera que yo pueda conectar versículo 43 con versículo 46 y decir, sí, en tus manos son comiendo mi espíritu. ¿Dónde iba a estar Jesús? En las manos del Padre al terminar el día. Hoy estarás conmigo en... ¿Qué dijo el ladrón? Quebrantan sus piernas, pero Jesús ya le dio la pauta. Ya está asfixiando, Jesús ya está muerto, la tierra ya tembló, pero el camino está abierto. ¿A dónde? A las manos del Padre. Tu congregación tiene que saber eso. Y nuestro trabajo es eso. Es ser una aceituna en la prensa hasta exprimir el aceite. Hacer una uva en el lagar hasta exprimir el jugo. Hacer un ladrón en la cruz hasta exprimir fe, convicción. Tenemos que andar en eso. ¿Qué otra cosa tienes? ¿Por qué estás organizando torneos y ligas de esto? Eso no es nuestro trabajo. Si tienes tiempo, qué re bueno. Mejor delega eso y camina en esto hasta que de repente tú estés aquí entre Abraham e Isaac. Abraham tapando sus ojos y tú estás, lo va a hacer. Y en el momento Dios dice, Abraham, no, es todo, Abraham. Pero quería la foto. Porque generaciones que aún no nacen necesitan saber qué es confiar en mí. Y tú y yo estamos así y de repente, salimos en la foto.
Ups, no sé qué, no sabía. Tienes que estar ahí, tienes que hacerlo. Tienes que pararte junto a Juan y María cuando Jesús la encomienda al cuidado de su discípulo Juan o escuchar cómo esta mujer está sintiendo la espada atravesar su corazón y estás, María, va a resucitar, no te preocupes. Pero tienes que estar en eso. Y tenemos miedo. Porque si me meto en eso me va a exprimir también en Getsemaní. Y, no quiero. Ya tuve suficiente. Pero te voy a decir así. Koinonia, la iglesia en Tehuacán, plantamos en 86. En su apogeo, nuestro siglo de oro, llegamos a 100. Llegué a Cuernavaca. Porque así no, Jaime es el mero mero. Entonces en Cuernavaca decían, qué amable, qué lindo dejar una iglesia tan grandototota para venir a pastorear estas ovejas tan rebeldes. Y digo, ¿perdón? ¿Me estás confundiendo con alguien? No. ¿Cuál éxito en plantar una iglesia? La planté como 4 veces en estos 24 años. O sea, era así, párate y otra vez plantar. Pero en la granja donde yo crecí, toda la vida era pelear contra tuzas, contra venados, contra coyotes. No podías así, huele a zorrilla. Mi papá con el rifle, el perro ve el rifle, el perro cobarde con complejos ve el rifle y se espanta. Pero mi papá, y espantar las zorrillas porque podrían matar 10 gallinas en una noche. Nomás por el deporte de matar. Coyotes, etcétera. Y tenía que saber, no sabía, yo odiaba eso, y yo no, tenía que saber lo que es mi papá despertándome a medianoche. Se fue la luz, la incubadora se apagó y pollitos amontonándose contra el frío y ahogando a los que están abajo. Teníamos que separarlos hasta volver la luz y todo eso a las 3 de la mañana. Y eso es, pastor, eso es salvar vidas. Eso es a toda hora, no importa cuándo. Eso es. ¿Está mal? ¿Está mal salvar vidas? Si esos pollitos después lo íbamos a comer. O sea, yo digo, pues mejor de una vez. Después de crecer en una granja avícola, voy a vivir en Tehuacán. Granjas avícolas donde quiera que tú mires. Estoy, eso es una broma. Y la tierra es tepetate. Y el corazón de la gente es tepetate. Y los tehuacaneros dicen, ¿por qué a Tehuacán? Si nosotros maldecimos nuestro lugar, ¿qué vienes a hacer aquí? A plantar una iglesia. ¿Pero por qué aquí? Y llegué a amar ese lugar de tal manera que 3 días fuera ya me ponía como los viejitos. Ya llévame a mi pueblo, así con el rebozo. Ya llévame. En abril de este año cerraron la iglesia que planté. Nomás te lo digo. Es mucha historia de cómo sucede algo así. Mi hija y mi yerno trabajando con todo, 9 años ahí, sacrificando, haciendo todo bien y haciendo todo lo que se tenía que hacer y más, y hasta lo que era ya locura hacer. Y no. Y sentados los líderes en Cuernavaca con Carlos, ¿qué piensas que hay que hacer? Dice, creo que es esto, que creo que es lo más sano para dispersar lo que quedó aquí, que ya está mal, y dispersarlo. Y estoy así. Ok. Lo desenchufamos. Entonces pregúntame, ¿cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son tus decepciones, desánimos? Roger Kipling escribió, un británico, escribió un poema que se llama If, Sí.
Y si puedes, y renglón por renglón te va partiendo el corazón, si cuando ya lo has vivido. Y puedes doblarte y con herramienta desgastada volver a construir lo que han derribado. Pues lo hice muchas veces. Y dices, ¿cómo puede ser? Pero la historia no termina. Dices, entonces sí. No es una película Disney. Es el Evangelio de Dios, es mejor. Y si tú estás ministrando en tu lugar, en tu ciudad, en una iglesia, plantando, replantando, vine a replantar una iglesia. Quique vino a replantar una iglesia. Y apenas antier me di cuenta, lo que venía haciendo en Tehuacán nunca fue plantar una iglesia. Estaba replantando vidas. Y te puedo poner toda la lista. Y mi hija, ¿tú eres Keila Foot? ¿Tú eres Jaime Foot? ¿Es tu papá? Soy famoso en Tehuacán. Pero nunca fue un éxito. Nunca vi el fruto. Pero déjame hablar del fruto. Juan Domingo y yo en 81, como en noviembre de 81, le visité en México, donde vivía, los dos solteros. Vamos a orar. Amén, Juan, vamos a orar. Entonces empezamos a orar por México. Empezamos a orar y empezamos a llorar. Y no fue un rollo, simplemente empezamos a llorar y al rato estábamos postrados, así con la cabeza, con la boca en el polvo, suplicándole a Dios y llorando. Señor, haz algo. Si es necesario, cambia la Constitución para que se abran las puertas en los medios de comunicación, televisión y radio. Te lo pedimos, Señor. Si amas a México, Señor, haz algo porque no podemos y nos moriremos intentándolo. Salva a músicos buenos, pero primero enriquécelos en Egipto, que tengan la mejor preparación posible y luego despoja a Egipto y sácalos de ahí. ¿Has oído de María del Sol y Yuri, Torrefuerte? Y no sabíamos lo que estábamos desatando en nuestra agonía, suplicando a Dios. No sabíamos ni siquiera de dónde vendría alguna respuesta. Pero ya, si tú no haces nada, no tengo ni por qué levantarme del suelo. No tengo nada si tú no haces esto. Mueve montañas, Dios. Haz algo. Te pedimos el ejército. Te pedimos todo lo que es seguridad pública. ¿Sabes? En Morelos tengo esto que me llegó. Hemos estado orando. 4,000, entre 4,000 y 5,000 de la Academia de Policía. Queremos que vengan a hablarnos. Quieren ir a campamentos evangelísticos. ¿What? Sí. Pedíamos por años que Dios abriera las puertas en el ejército para la palabra de Dios. Ya los Gedeones ya por fin, después de orar, ya hicieron su Nuevo Testamento en español con camuflaje que los soldados pueden usar. Están repartiendo. Un coronel, un general. He estado esperando este día yo también. Un general. No era general cuando Juan y yo oramos. Y Dios dice, ya le toca coronel, teniente, ¿no? General, todas las... Ya. Ahorita te van a venir a ver. No era general cuando oramos eso. El jefe de seguridad del estado de Morelos no era eso. Hace 31 años apenas entró como policía, después de orar Juan y yo. ¿Quién le puso en el corazón? ¿Quién abrió puertas? ¿Quién le colocó como policía y le conservó en vida después de tantas balaceras y peligros? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ama a México. Es complicado. Nunca vamos a saber cómo lo hizo Dios en todas las cosas. Y nomás Juan y yo éramos dos flaquísimos muchachos que no sabíamos qué hacer y ya estábamos desesperados. Me desesperé en 6 meses y Juan en 2 años.
Ya estábamos así juntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Pero Dios, así, llegó el momento como si Él pusiera su mano en el hombro. Ya, concedido. Lo voy a hacer. Ya párense. ¿Qué le ofrecimos a cambio? Ahora más kilos, pero vamos a decir ahora 88 kilos de inmundicia. Eso es todo lo que te puedo ofrecer, Dios, a cambio de que tú salves todo México. ¿Sí, no? No. Dios se encuentra en sí mismo. ¿Por qué hacerlo? Pero como dijo Abraham, como dijo a Isaías, así nomás quería que tú vieras lo que yo veo todo el tiempo. Nomás quería ver eso. Nomás, y Abraham así, dispuestos a ofrecer a Isaac porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Ok. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No salvación de todos los hombres, sino el efecto de la gracia es salvación y la gracia se ha manifestado a todos los hombres. Pero si en mi púlpito está ausente, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, Jaime. Si es incompleto el concepto de gracia que yo transmito, dibujo en el aire con palabras, con gestos, hago maromas si tú quieres, pero si es incompleto el concepto o ausente el concepto de gracia en mi conversación y en mi predicación, si ya se ha manifestado, ¿qué pasó, Jaime? Entonces mi conversación y en mi predicación tiene que estar, y por eso quiero ser ese que yo puedo caminar entre el versículo 43 y versículo 46 y encontrar, ¡ah! Las manos del Padre son el paraíso. ¡Qué riqueza! Me sentí millonario al ver eso. Y no porque, pues lo voy a piratear y lo voy a poner en mi sermón a ver cuándo. No, sino yo digo, Padre, ¿estoy en tus manos? ¿O siempre estoy como saliendo? ¿Me puedes llevar en tus manos si estás a gusto? Perdóname, porque es un muy buen lugar estar, es paraíso estar en tus manos y no me siento cómodo y te incomodo. Enséñame, Padre, obra más en mí, porque tus manos son el paraíso. Y yo podría estar un mes nada más saboreando eso. ¿Tú? ¿Me explico? Y tienes que estar en la palabra de tal manera que esto se cumple, que esto sea realidad, que la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres, que simplemente en tu conversación y tu predicación, cualquiera que escuche salga así con una sensación de asombro y de temor y de gratitud. ¿Sabes el problema? No puedo realmente pedir misericordia hasta que no entienda la magnitud de la bondad de Dios y a qué grado he despreciado su bondad. Hasta entonces puedo pedir misericordia, hasta tener los cachetes, como Isaías, para decir, heme aquí, envíame a mí. Se atreve. ¿Por qué? Porque vio la grandeza de Dios, así que casi le mata, y en medio de esa grandeza, perdón y limpieza, la totalidad, todas las virtudes de Dios. ¿Me enviarías a simplemente repetir eso? ¿Me enviarías simplemente a decir eso a cuantos yo pueda? ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó? No pedías mucho, nomás pedías el mundo, pedías todo México. ¿Y qué ofrecías a cambio? Nada, porque habías visto la bondad de Dios como algo tan grande que si se revienta y cae sobre México, nos inunda, pero nos transforma. Y lo que lo hace posible es que un hombre en Getsemaní, tan aplastado con el peso de nuestro pecado, sintiendo la sombra de la muerte sobre él, sudando sangre, ¡zas! Pero se levanta
listo. Y en eso ya vienen por él. Estoy listo. Ok. ¿Y qué nos enseña? Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué interesante la sobriedad, otra vez mencionado. Sobria, justa y piadosamente. Aguardando. ¿Y qué es lo que me hace sobrio? ¿Qué es lo que me hace caminar en rectitud? ¿Qué es lo que me hace tener esa devoción a Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Cómo será? Tú necesitas estar meditando en eso. Tú tienes que ir a Zacarías 12, 13, 14. Tú tienes que ir a Ezequiel, tienes que ir a Daniel, tienes que ir a Apocalipsis y tienes que buscar a Jesús entre las nubes. ¿Cómo será? ¿Qué voy a estar haciendo cuando viene? ¿Cómo será? ¿Dónde me voy a encontrar? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿O voy a estar como María Magdalena en un momento de oscuridad y tristeza y escuchar, María, todo cambia? Y tienes que vivir aquí. No tienes otra, que otro riegue el pasto. No es egoísmo. Porque tienes que salir de aquí con el perfume sagrado, del incienso sagrado, del lugar santísimo. Tienes que salir de aquí, eso impregnando tu ropa y tu cabello. Y el que está contigo va a estar. ¿De dónde vienes? ¿Con quién has estado? ¿Tienes algo más importante que eso? ¿Qué otra cosa va a dar vida a cualquier hombre o mujer que te escuche? Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Mira, ¿cómo podría escribir eso Pablo? Pues por la inspiración del Espíritu. Sí, por el Espíritu, pero con su mano. Dime si no le tembló la mano escribiendo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, Pablo sabiendo quién era, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces Romanos 6, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado, cómo podemos perseverar viviendo en él? Cuando has sido Isaías y dices, ay, nunca sabía. Y ya es tarde. Si yo sigo siendo fantasma, no estoy listo para que el sol de justicia aparezca sobre el monte de los olivos y toda su luz radiando el valle. Y yo así, y no estaba listo. Soy muerto y soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y él dice, yo voy. ¿Qué pasó entre dos versículos con Isaías? Tienes que meterte dentro de Isaías y estar en su cabeza y estar corriendo en las venas de su cuerpo. Dice, ¿quién es este hombre? ¿Y qué hizo Dios con él? De este susto y miedo y convicción de pecado y la grandeza de Dios. Ay, ¿qué voy a hacer? Soy muerto. Y así, yo voy. ¿Qué pasó? Porque si tú no encuentras eso y se te olvida que pasó contigo también, vas a tronar, vas a desmayar. Pero no lo hagas para tener éxito. Yo ya lo hice. No funciona. Pero ¿sabes lo que vas a tener? Un manantial en el desierto. Vas a tener la sombra de Dios a tu mano derecha. Vas a poder predicar y nomás extiendes tu mano. Aquí está Cristo crucificado. ¿No lo ven? Es real. El Señor está a mi diestra, no seré conmovido.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, el título de esta conferencia, si tienes tu tarjetita para pitufos, esa letra es para pitufos. ¿Sí o no, paparrín? Ok, entonces, ni con trifocales, o sea, esto es en cuál. Ya uso trifocales, o sea, ya pasé, ya estoy caducando. Pero el México que yo esperaba ver está apareciendo. No tienes idea lo que esto significa para mí. Muchos de ustedes no nacían cuando Juan y yo estábamos orando por ustedes. Que levanta hombres y mujeres, Señor, que sin miedo y con autoridad y denuedo y con el gozo de tu salvación proclamen el Evangelio en las calles y de las azoteas en parques. Señor, ábrenos las escuelas, ábrenos universidades, ábrenos UNAM, ábrenos. Lo hizo, lo ha hecho y lo está haciendo. Entonces no estés en tu rincón de México. Ay, pobre de mí, la gente es bien difícil. ¿Cómo querías que fuera? ¿Querías chamba? Andabas sin nada que hacer, siguiendo la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados. Y él dice, ven, vivo. ¿En qué te puedo servir, Señor? Y dicen, sí, te entrego mi vida, haz conmigo lo que quieras y todo. Dice, ve este rincón olvidado, donde el viento da vuelta y sírveme. ¿Pero para qué? Yo le pregunté a Dios, ¿por qué me pusiste en Tehuacán? No más quería saber, yo voy a seguir. Pensando, bueno, no puedo hacer bien, pero son tan duros que tampoco puedo hacer daño. Entonces, como que da lata, le voy a poner a Jaime en este rincón olvidado, que nadie le va a escuchar, nadie le va a responder, que le van a traicionar, donde van a hacer dos caras y todo, y él va a aprender a florecer en el desierto. Y no más así como entrar, ni tenía celular ni sabía cómo funcionaban, pero es como si entrara esta frase aquí en una pantalla. Te hice fuerte para aguantar. ¿Ya qué respondes a eso? O sea que, sí. Ok. Ahí estoy con el pico otra vez. Vuelve a tu zanja y sigue escarbando. Te hice fuerte para aguantar. Oh. Eso no me dio esperanza de nada. Solo que iba a poder aguantar. Y si no aguantaba, no era su culpa. Oh, no me puedes decir así, oh, papito, te quiero mucho. Y ya. O sea, un apapacho, algo que, o sea, si me quieres, ok. Entonces, y en un desierto florecer y hasta llegar a ser poeta y hablar a los cuatro vientos. Cuando Dios dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Tú sabes, háblales. Está sucediendo. Es increíble. Y se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla. ¿Cuántas veces en capítulo 2, versículo 1? Tú habla. Versículo 6, exhorta. Versículo 9, exhorta. Versículo 12, enseñándoles. Y esto habla, exhorta y reprende. Exhortar es para caleo, es de estar junto a la persona, decir, mira, no seas payaso. Te voy a enseñar a hacerlo bien. O sea, sí, puedes ser franco cuando requiere así, pero es, mira, voy contigo. Vamos, mira, lo vas a poder hacer. Y estás junto a la persona. Y cuando dice reprende, es eso. Como nuestro perro cuando yo era niño, vomita en la sala de la casa. Perrito, ¿tú hiciste eso? Y el perro, a veces lo tenemos que hacer. ¿No te lo ha hecho Dios? Sí. ¿Y te ama? Sí. ¿Y lo sabes? Sí. Entonces reprende. Yo no necesito que la gente me ame porque mi padre me ama. Me llamó su hijo.
Y si yo estoy cuidando que la gente me quiera, no le estoy amando a Él. Soy Judas. Y como ya me metí en la cabeza de Judas para saber cómo un hombre llega a hacer lo que él hizo, me reconozco cuando ya ando en ese camino. No, no, no. Voy a decir la verdad. ¿Me explico? Y Pablo escribiendo eso, cuando él dice, versículo 11 otra vez, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, entonces él es uno de ellos. Vamos a 1 Timoteo, nada más para contemplar rapidito cómo Pablo se expresa, cómo la gracia de Dios se manifestó a él. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timoteo 1, 12. Clásico, fabuloso. O sea, no puedes hacer un himno de eso, pero lástima. Deberían de hacer un himno de estos versículos. Lo han expresado de otras formas. Lo hemos cantado. Sublime gracia. La gracia me enseñó a temer y mis dudas ahuyentó. Necesito estar ahí para que yo pueda decir, mira, te voy a mostrar algo. Pero necesitas pararte aquí para verlo. Párate, no, aquí. Ahora, a la de 3, mira hacia allá. 1, 2, 3. ¿Qué ves? ¡Ah! La gracia de Dios. Y la gracia me enseñó a temer. Por fin, o sea, la gente no teme a Dios. Y está lleno de miedo de todo. Y tenemos que hacer un cambio. Pero ¿cómo le hago? ¡Ya no tengas miedo! ¡Te reprendo! O sea, no. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira lo que vio Isaías. ¡Ah! Y todos tienen temor de Dios. Y me libró de mi temor porque Isaías está, yo voy. Le quitó el miedo. En julio, en la conferencia de pastores allá en Costa Mesa, fue un taller. Por mis pecados, no hubiera ido. Y el hermano que estaba dando el taller dice, ok, voy a darles como 3 minutos. Anota algo que Dios te está mostrando que te haría, que tienes que salir más allá de ti. Y digo, bueno, esto en nuestro instituto bíblico. Y Dios como que dice, me regresa el sobre. Esto. Y por fin Dios dice, mira, saca el sobre, lee esto. La Procu, policías, seguridad pública, Morelos. Yo no quiero exponerme. Yo no quiero exponer mi familia. Morelos ya es el estado número 1 de violencia, ya no Chihuahua. Morelos. Yo no quiero exponerme, Señor. Pasaron mis nietas frente a mí en un momento. No quiero exponer mi familia, no quiero exponer mi iglesia. Hace año y meses tuvimos un secuestro. La familia pobre, pero juntó dinero, dieron el dinero y le mataron. Digo, ya es suficiente. Yo no quiero exponer mi iglesia, no. Y como si Dios estuviera así. Entiendo. Entonces le digo a otro, qué cruel. O sea, ¿ya qué le digo? Heme aquí. Yo iré. Lo único que otro va a poder obedecer a Dios y escuchar un llamado y hacer lo que tú y yo hemos hecho es que constantemente tú estés otra vez ahí. Eso tiene que ser tu habitación y tiene que ser el lugar donde hay 2, 3 sillones y puedes decir, chavito, ven, siéntate. ¿Qué ves? ¡Ah! Y cuando ven lo que has visto, ya van a escuchar lo que escuchaste y van a recibir de Dios lo que tú recibiste. Y van a poder aguantar porque Dios les hizo fuertes también. Ok, versículo 12. Y se lo dejo de tarea. Y les voy a hacer la pregunta después. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no porque lo era. Él decidió nomás hacerse tonto. Y decir, bueno, pues, da lata. Es hablantín, pero yo le voy a poner un sello, eso está bien, es fiel, ya, para allá, mándalo para allá. ¿Seguro? Sí, allá. Pero es que, mándalo allá. Me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio. Yo había enseñado 2 estudios bíblicos en mi vida cuando llegué a México. El tercer estudio bíblico fue en nuestra práctica. Estuvimos en la sierra fuera del Estado de México, por Pachuca creo, y hubo una tormenta y hubo una junta porque había discordia entre pastores. Y así entonces los alumnos, estamos hablando todas las mujeres de la congregación y uno por uno, pues para hacer tiempo porque no terminaba su junta. Estamos en nuestra práctica, es tu oportunidad. Doy mi estudio y 3 puntos, introducción, aplicación, para saber al final. Todas ellas solo hablaban náhuatl. Entonces ahí estás, y Dios en su palabra, y así. Amén. Ellos no sabían, pero sabían que cada minuto y 30 segundos dices amén. Entonces ahí estamos. ¡Ay, qué bendición! Y sale Juan Domingo de la junta y nos está diciendo así, ¿y qué tal? Y así, no, pues y Juan, y pudimos predicarles y todo. Y qué buena respuesta. ¿Sí? Es que todos hablan náhuatl. Desperdicié mi mejor sermón, tu tercer sermón de tu vida, pues Jaimito Foot. Y de ahí pasé de gloria en gloria. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cuáles eran tus credenciales? ¿Qué te recomienda? En el año que murió Usías, vi al Señor. Y viví para poder contarlo. Y eso somos tú y yo. Vi, escuché. Y me permitió vivir para contártelo. Hombres que han vuelto de los muertos. Poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Literal en el griego es un verbo, pero no hay traducción y eso nos tiene que perturbar. Que no exista una traducción del verbo tener misericordia. Tenemos que decir, usó misericordia, mostró misericordia, tuvo misericordia, lo recibió a misericordia, pero no hay un verbo, no hay una conjugación, le misericordió. No hay. Y en nuestra cultura, que no hay un verbo para decir que Dios mostró misericordia, nos debe de perturbar. Entonces tú y yo tenemos que conjugarnos en ese verbo. Misericordia. ¿Qué es el verbo? Jesús. Fui recibido a misericordia porque le hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia que ha sido manifestado a todos los hombres para salvación y la gracia que nos enseña a renunciar esto y vivir de cierta forma y parecer raros a veces, pero la gracia de nuestro Señor, esa mismísima gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Más abundante que ¿qué? Que mi blasfemia, que mis injurias, que mis insultos y persecución. Más grande que todo lo que hice fue su gracia. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Otra vez ese verbo, me misericordió. Pero no hay conjugación. Tú y yo lo tenemos que suplir. Tenemos que ser la conjugación de la misericordia de Dios en México. Y dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para ti y para mí. Ahora mi pregunta. Vamos a ponernos de pie y orar. Pero antes de orar te voy a hacer la pregunta. Ponte de pie, ¿qué cosa? Bájate, ciñe tus lomos. Y la pregunta es eso. Está bien, entiendo. Entiendo dónde estás. Entiendo lo que está pasando y lo que no está pasando. Entiendo. Entonces envío a otro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
que te hayas fijado en nosotros, que nos hayas incluido, Señor, en tu plan. Y reconocemos y recordamos, Señor, no somos los mejores para hacerlo, pero vimos y escuchamos y arde peor si no decimos. Y no queremos que nos mires así, Señor, un poco triste, diciendo, está bien, entiendo. Entonces le envió a otro. Envíanos, Señor. Envíanos a Durango, a Aguascalientes, a Zacatecas, a Jalisco, a Culiacán. Envíanos a Chihuahua, a Tamaulipas, a Coahuila, a Sonora. Envíanos a Veracruz. Envíanos a la península, Campeche, Yucatán. Envíanos, Señor, a Tabasco, a Chiapas, a Puebla, a México, a Morelos, a Oaxaca, a Colima, a Guerrero. Envíanos a Pachuca. Y permítenos, Señor, que haciendo tu voluntad, al voltearnos a ver, podamos verte sonreír. Es lo único que pedimos, es lo que queremos. Es lo que nos va a sostener, Señor. Es verte contento. Nos hiciste ver lo que tú ves todo el tiempo y no soportamos. Pero aquí estamos, Señor. Envíanos. Está bien, envíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos miró, en el nombre de ese Jesús. Amén.